El narcisista entra a una fantasía compartida y te mete a esa fantasía compartida si eres su pareja o su potencial pareja. Tú en esta fantasía compartida representas a una figura materna idealizada. Y el objetivo a nivel inconsciente del narcisista es separarse de su madre original a través de ti. El narcisista no pudo pasar por la fase de individuación-separación por la que todos tenemos que pasar entre los 6 meses y los 3 años de edad, porque su madre original no se lo permitió. Pudo haber sido su madre biológica o alguna figura materna sustituta. Incluso pudo haber sido un padre que en ausencia de la madre tuvo que desplegar este rol materno. Entonces ese es un conflicto no resuelto de la infancia. Y ahora tú representas a esa figura materna y a través de ti el narcisista quiere separarse de su madre original. Eres un pretexto y eres un vehículo para que él pueda resolver ese conflicto de la infancia. Sam Bankman ha aportado algo nuevo a esta teoría y muy interesante. Y nos dice que el narcisista necesita que tú, como su pareja, lo traiciones, que tú como su pareja le seas infiel, que tú como su pareja te comportes muy mal. El narcisista prácticamente te obliga a que te comportes de forma errática para tener un pretexto para separarse de ti, porque realmente de quien quiere separarse es de su madre original y recuerda que tú representas a su madre original. El narcisista no necesita que tú seas empática con él o empático con ella en caso de que sea una mujer narcisista. Al narcisista no le interesa que seas empática, que seas sensible, que lo ayudes. El narcisista necesita que tú te comportes mal para poder castigarte. Él te castiga y prácticamente te obliga a que te portes muy mal. Y ahí está la identificación proyectiva. Cuando tú reaccionas ante el abuso del narcisista y entonces parece que eres una desequilibrada mental. El narcisista prácticamente te orilla también a que le seas infiel. Cuando te acusa constantemente de que le eres infiel, es una fantasía negativa que se necesita cumplir. Mientras más te rehúses a comportarte mal con el narcisista, más te va a castigar. Y va a seguir detonándote hasta encontrar alguna manera de que tú sobrereacciones y entonces te comportes muy mal, que le seas infiel, que busques a otros hombres, que te comportes muy mal con él como si fueras una abusadora o un abusador. Y entonces ahí va a encontrar el escenario perfecto para poder devaluarte y luego descartarte. O en todo caso lograr que tú lo descartes a él también. Ahora es importante mencionar que hay muchas formas de impedir que tu hijo pase por la fase de individuación-separación entre los 6 meses y los 3 años de edad. Hay muchas formas de negligencia en la crianza. No siempre es la violencia abierta, la violencia evidente o el abuso evidente. Por supuesto que está la violencia física, el abuso psicológico, el abuso emocional, el maltrato verbal hacia el niño, cuando lo golpeas, cuando lo castigas cada vez que el niño trata de separarse un poco de ti, cuando le hablas muy mal, cuando le haces sentir al niño que no vale nada prácticamente, cuando lo asustas, cuando lo aterrorizas. Esa es una forma de no permitirle al niño separarse de ti. Él interioriza que poner límites es algo malo. Entonces no puede separarse de mami nunca y nunca va a separarse de mami aquí adentro. Estás frustrando a tu hijo o a tu hija en su intento de construir una identidad y un yo fuerte, un yo saludable. Otra forma de impedirle a tu hijo o a tu hija que pase por su fase de individuación-separación es cuando eres una ausencia. Eres una mamá ausente emocionalmente. Físicamente puede que estés ahí. Puede que llene sus necesidades fisiológicas, sus necesidades básicas, pero emocionalmente no estás disponible para tu hijo o para tu hija, no estás disponible para tu bebé. Entonces el niño interioriza esto como una agresión incluso desde antes de los 3 meses. Y cuando el niño tiene entre 6 meses y 3 años de edad, ¿cómo va a poder separarse de una ausencia? El niño necesita separarse de mami, pasar por la fase de individuación-separación al separarse de mamá. Y si mamá es una ausencia, si no hay nadie ahí adentro, ¿de quién se va a separar? Otra forma de negligencia en la crianza es la sobreprotección. Un niño sobreprotegido es un niño sobre el cual mamá o papá
deposita toda su ansiedad. Los padres sobreprotectores usan a sus hijos como reguladores emocionales para aliviar su ansiedad. Depositan toda la ansiedad en sus hijos y todos los miedos los proyectan en sus hijos y no les permiten convivir con los objetos externos y entonces empezar a construir una identidad. En todos estos casos que acabo de describir, este niño o esta niña fueron frustrados. El niño fue frustrado en su intento por convertirse en un individuo. No pudo desarrollar una identidad. Y si un niño no puede desarrollar una identidad, entonces no tiene límites. Y entonces no puede reconocer los límites que hay entre sí mismo y entre las otras personas. Y es lo que le pasa al narcisista. El narcisista no puede reconocer que las otras personas son entes separados de él, que no son una extensión de él o de ella. Para el narcisista o la narcisista, las demás personas son una extensión de él o de ella. Una recomendación importante. Si quieres comprender a profundidad la psicodinámica interna de un narcisista o de una persona con TLP o algún otro trastorno del clúster B, es importante que conozcas y estudies la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein, sobre todo si estás estudiando psicología o si eres un especialista en la salud mental que se está especializando en temas de narcisismo y de TLP. Entonces hay una falsa creencia y hay mucha desinformación acerca de este tema en donde te dicen que el narcisista tiene mucho ego, tiene un ego muy inflado. No es cierto. Al contrario, irónicamente, el narcisista no tiene un ego, el narcisista no tiene un self, el narcisista no tiene un yo. Más bien, el narcisista tiene un super yo sádico. No tiene un yo, pero tiene un super yo sádico que está compuesto por introyectos. Y nos dice Sam Bagnin que estos introyectos se forman o forman tres voces en el narcisista. El narcisista tiene la voz de la muerte, la voz de Dios y la voz de la vida, pero de eso hablaré en el siguiente video. Ahora, otra recomendación, si quieren entender lo que es el yo, lo que es el super yo, lo que es el ego, todos estos conceptos, bueno, estudien lo básico del psicoanálisis, a Freud, que nos habla del ello, del yo y del superyo. De todas maneras, yo tengo un glosario en mi página en donde hablo de todos estos conceptos. Recapitulando, el narcisista no tiene un ego, no tiene un yo. El narcisista, a diferencia de las personas normales o saludables mentalmente, es una ausencia. Las personas saludables mentalmente son presencia. Incluso pacientes con otros trastornos de la personalidad u otros trastornos mentales siguen siendo presencia, pero el narcisista es una ausencia. Entonces estamos claros en que el narcisista no tiene un yo, no tiene una identidad, no la pudo construir porque su madre original o su figura materna original no se lo permitió, lo frustró. Entonces el narcisista es una ausencia, no tiene una identidad real, tiene que construir un falso yo y empezó a construirlo desde que era un niño. A eso le llamamos solución narcisista. Empezó a construir un falso yo. Pero es como si el narcisista estuviera reconstruyendo una y otra vez este falso yo, porque hay veces que se mortifica cuando retas a su grandiosidad o cuando alguien reta su grandiosidad y se viene abajo y este falso yo se desmorona y entra en depresión, y entonces necesita de suplemento para estar sosteniendo ese falso yo. Y suplemento significa atención y adulación. Y lo necesita de otras personas, necesita a otras personas. El narcisista es súper coercitivo y obliga a estas personas a darle suplemento. Las obliga a brindarle un sentido de existencia. Necesita de las otras personas para sentir que es alguien, para sentir que existe. Y esto es algo que también pasa con las personas TLP. La diferencia es que el narcisista necesita esto de muchas personas, de un público, de una audiencia, no nada más de su pareja. Y la persona con TLP se centra muchísimo en su pareja, necesita todo esto de su pareja principalmente. Es como si los demás dejaran de existir, pero necesita todo esto principalmente de la pareja. Narcisistas, TLPs e histriónicos o histriónicas necesitan de las otras personas para poder regularse internamente. No pueden regularse internamente por sí mismos. Necesitan de otras personas o de los objetos externos para tener una sensación de